¿Cómo están? Nos encontramos en un episodio más de su podcast médico Entre Consultas. Y hoy tenemos a un galeno excepcional que es el doctor Rodrigo Mercado, cirujano general y cirujano plástico. Él está para acompañarnos y despejarnos todas las dudas que tenemos, que yo sé que son muchas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al podcast Entre Consultas. Agradezco su presencia. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme al podcast. Bueno, yo soy Rodrigo Mercado, cirujano plástico, formado hace 23 años y un poco más en Brasil. Más que todo me dedico a la parte estética, me dedico más a la cirugía corporal y también un poco a la reconstructiva. Y bueno, estoy aquí para responder algunas preguntas que espero satisfacer las inquietudes. Claro que sí, doctor. Doctor, muchísimas gracias. 23 años, doctor, no parece que salió el año pasado, pero bueno. Querido doctor, ahora que sé que usted es cirujano plástico a nivel de contorno corporal y reconstructivo, ¿cuál es la diferencia, doctor? Porque la gente dice, cirujano reconstructivo, cirujano corporal, ¿en qué momento voy y lo busco al doctor? ¿Cuál es la diferencia entre un cirujano plástico reconstructivo y un cirujano plástico de contorno corporal, como es usted? Claro. Mira, en la cirugía plástica, nosotros cuando nos formamos para ser cirujanos plásticos, primero son 3 años de cirugía general y 3 años, ¿no?, de plástica. Entonces, en todo ese periodo, primero somos cirujanos generales y después somos cirujanos primero reconstructivos. Y los últimos años vamos a ser cirujanos estéticos o plásticos, ¿no? Entonces, la cirugía plástica es cirugía plástica, estética y reconstructiva, ¿no? Entonces, perfecto. Ahora ya sabemos la diferencia, ¿no? Mi querido doctor, le cuento que nosotros hicimos un sondeo con la audiencia porque dijimos que iba a venir un cirujano plástico aquí al set y tuvimos muchísimas preguntas. Entonces, yo quisiera que usted me responda un par de preguntas, nos despeje las dudas. Y una de las primeras dudas que tiene el público, ahora que se ha puesto de moda bajar de peso, ahora usted ve por la calle y todo el mundo bajó de peso. No sabemos cómo, pero bajaron, ¿no? Muchos obviamente usando algunos productos adelgazantes y otros por medio de cirugía bariátrica, ¿no? Doctor, en este caso en que los pacientes acceden a una cirugía bariátrica y bajan mucho de peso, es normal, obviamente, que queden con mucha flacidez. Sí. En este tipo de tratamiento, en este tipo de pacientes, doctor, ¿cuál sería el tratamiento? Sabiendo que la flacidez no solamente es del área abdominal, ¿no? Queda de las piernas, de los brazos. ¿Hay cirugía para esto? Sí. Mira, eso que hablaste antes, por ejemplo, eso de los pacientes que no saben qué estás tomando, bueno, son unos medicamentos, son unos péptidos que han salido los GLP, que son análogos del GLP-1 y el GIP, ¿no? Y hay otro medicamento ahora que viene GLP-1, GIP y glutatión, ¿no? Son medicamentos que son péptidos que han salido exactamente para bajar de peso. Primero comenzaron a usarlo los pacientes que tenían diabetes y ahora están usando pacientes que tienen una tendencia a una prediabetes o un síndrome metabólico. Entonces, estos medicamentos vinieron exactamente para todos esos tipos de pacientes que ya estaban con sobrepeso o ya estaban entrando a una prediabetes, ¿no? Entonces, esos medicamentos te ayudan a bajar de peso. Después, antes de esos medicamentos estaba la cirugía bariátrica, que te hacían un bypass o una manga gástrica. ¿Para qué? Para que bajes de peso, ¿no? Y normalmente esos pacientes, tanto con los productos, ¿no?, con estos medicamentos que son los péptidos o la cirugía bariátrica, normalmente todo ese paciente, cuando lo usan en largo periodo, normalmente van a ir quedando flácidos. Para esos pacientes, ahí la cirugía plástica sería el último, como decimos, el último eslabón o lo último que el paciente va a hacer. Porque esa piel queda flácida, vamos perdiendo la flacidez, el volumen, ¿no? Normalmente ya vamos a ir perdiendo la flacidez por el paso del tiempo, pérdida de colágeno. Entonces, esos pacientes lo que hacemos es una cirugía, por ejemplo, de contorno corporal, el Body Makeover, para pacientes mujeres, ¿no? O la cirugía plástica, una abdominoplastía, una lipoescultura, ¿no?
en las mujeres, por ejemplo, una reducción mamaria o un levantamiento de la glándula mamaria que se llama La mastopexia. mastopexia, ¿no? O a veces quedan sin volumen, ahí colocamos un implante, ¿no? Y en otros pacientes que ya tienen pérdidas masivas de peso, ya complementamos a veces con un lifting crural, que es el de las piernas, o una braquioplastía. Claro. Pero en estos pacientes que también toman los péptidos, ¿no? O hacen la cirugía bariátrica, te vas a dar cuenta que envejecen mucho más rápido. Claro. Para esos pacientes la cirugía plástica te ayuda como con un lifting facial, ¿no? Porque no solo vamos a perder grasa, vamos a perder masa muscular. Claro. ¿No? Entonces, ya saben. Ahora, doctor, hablando de este tema de la cirugía, yo le tengo que hacer una pregunta, ¿no? Se ven a veces muchos casos que usted lo entenderá desde el punto de vista cirujano. Muchas veces las pacientes van al consultorio y quieren un all-in, como se dice, ¿no? En póker, quieren un combo completo. ¿Y qué tan bueno es eso, digamos? ¿O qué dice la cirugía respecto a esto? Por ejemplo, en cuestión, usted sabe que en una cirugía hay pérdidas, obviamente, de líquido, pérdida de sangre, hay pérdida de grasa. Y, Sí. por ejemplo, si usted va a sacar más piel, ¿qué sería lo adecuado, no? Porque ahorita se ve que se sacan de la barriga, se sacan de los brazos y quieren injertos y quieren implante y quieren todo en la misma cirugía. ¿Eso es bueno, doctor? ¿Se debe hacer o hay que ser más cautos y hacer lo que necesita el paciente y a veces dividir la cirugía tal vez en 2 cirugías, en 3 cirugías en beneficio del paciente? Ahí tenemos que ver, Pedro, lo siguiente. Mira, ¿cuál es la prioridad del paciente? No puedes hacer, por ejemplo, un lifting facial junto con un contorno corporal, ¿no? Claro. Y no puedes hacer una cirugía de lipoabdominoplastía en una paciente que tenga factores como hipertensión, diabetes y todo eso. Lo primero es la seguridad del paciente, Así es. ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como cirujanos plásticos, tenemos 5 horas, ¿no? Y eso que en Brasil son 6 horas de seguridad de horas quirúrgicas, ¿no? Claro. Entonces, normalmente, todas mis cirugías y todo trato de que sean menos de 5 horas, ¿no? Porque en ese periodo no puedes usar medicamentos, hay hipotermia es cuando hay una disminución de la temperatura del paciente, y esos factores son los que te van a ir determinando y te van a ir aumentando el riesgo, Claro. ¿no? De lo que no queremos que pase en mesa, ¿no? En Así cirugía, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Sí. Que el público, que las personas que van a someterse a un procedimiento quirúrgico, plástico, entiendan de que muchas veces va pues uno con una expectativa, ¿no? Va con la foto de a quién quiere parecerse. Y no siempre es así porque obviamente los contornos, la musculatura, etcétera, juegan un papel importante. Como dice el doctor, no se pueden hacer 2 procedimientos juntos, cara y cuerpo, por los factores que desencadenan después. No viene el edema, el periodo de recuperación, etcétera, ¿no? Mi querido doctor, una pregunta. Esta se la tengo que hacer porque yo la viví de muy cerca con una colega. ¿Cuál es la diferencia entre mini lipo y lipo? Y le digo por qué, doctor. Porque muchas veces personas que lastimosamente no son médicos formados ofrecen este tipo de procedimiento mini lipo. Y el que se la termina haciendo es una persona que a lo mejor, sin desprestigiar, es simplemente una señora que hizo un cursito. No es una persona que ha estudiado 6 años como el doctor. Entonces, ¿cuál es la diferencia y quién es el que tiene que hacerlo? Mira, ahí vamos a entrar en un terreno pantanoso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el paciente se va pensando, voy a hacerme una mini lipo, siempre por la parte económica, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, lo barato te va a salir caro de alguna forma, ¿no? Entonces, si vos no tenés un centro donde cumpla todas las necesidades que un médico como nosotros sabe, ¿no? Así es. Solo que los pacientes no saben, pero se van por la calidad, por el precio. Así es. Y no importa dónde se lo haga, ¿no? Así es. Puede ser en la cocina de tu casa, pero Así pero es. no
es ese el tratamiento, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que pasa es que hay mucho intrusismo, Así es. no solo en nuestro medio, en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Ujú. Y ahí es donde vemos todas estas consecuencias, ¿no? Que desgraciadamente llegan a mal resultado, ¿no? Claro. Le digo yo, doctor, esto porque a manera de contarle a usted para que usted vea su experiencia y lo analicemos, una conocida tentada por el precio obviamente extremadamente barato, fue hacerse una mini lipo. Pero para hacerse una mini lipo, tiene que ser usted una candidata a la mini lipo, ¿no? Exacto. No es que usted está con un índice de masa corporal de 45, que sería una obesidad grado 4, y usted va a ir a hacerse una mini lipo. La mini lipo creo que solamente tiene un valor para sacar tal vez unos 300, Sí. 400 cc, digamos, y para una persona así no le iría bien, ¿no, doctor? Una mini lipo son procedimientos que se pueden realizar, tanto Ya. plástico, los puede hacer, ¿no? Ujú. Pero son procedimientos solamente para darte forma, no para quitarte volumen, no para que Claro. adelgaces. Y muchos pacientes se van por eso, para Así bajar es. de peso. Y esos pacientes, que voy a decir, con un índice de masa, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, ya tienen un proceso inflamatorio, Claro. ¿no? Entonces, esos pacientes, teniendo un proceso inflamatorio, se llama proceso inflamatorio crónico silencioso. ¿Qué significa? Sí. Que a ese paciente vos lo seguro que se va a inflamar o se va a infectar, Claro. ¿no? Entonces es como, nosotros decimos, es como, va a estar esperando que venga una infección, ¿no? Claro. Y justamente, doctor, mire, lo que usted dice fue exactamente lo que le pasó a esta amiga que tengo. Ella era una paciente bien gordita. Le hicieron una mini lipo, pero la mini lipearon de todos lados, de los brazos, de la espalda, y nunca dejaron los drenajes para que salga esa grasa, que yo sé que se deja drenaje muchas veces. Por lo tanto, ¿qué hizo? Hizo un seroma agudo, Y un se absceso. infectó. Tuvimos que drenarla y obviamente terminar internándola en una terapia intermedia porque ella estaba con un riesgo de muerte. Sí. Y eso es a lo que se someten muchas veces las pacientes que van y buscan lo económico y no buscan la experticia de un médico que está capacitado para hacer este Sí. tipo de procedimientos. Y otra, Pedro, muchos pacientes, por ejemplo, esa paciente, el tratamiento no era una lipo. La lipo nunca fue hecha para adelgazar. Exacto. ¿Entiendes? La lipo fue hecha para moldear el cuerpo, para darte forma, ¿no? A pacientes, por ejemplo, que nosotros normalmente vemos un índice de masa corporal de 27, no. Hasta ahí podemos operarte, ¿no? Claro. Hacerte una lipo. Y eso que se llama, podríamos decir, lipohigiénica, ¿no? No te vamos a dar esa forma de quedar piel Claro. y músculo, ¿no? ¿Por qué no? Porque vamos a hacer una lipólisis y los medicamentos, los análogos de GLP-1, la tirzepatida, semaglutida, eso te va a ayudar posteriormente. Mi querido doctor, qué importante es lo que usted nos habla del índice de masa corporal. Es importante que las chicas que están viendo esto no se depriman, pero doctor, ¿qué importancia tiene verdaderamente educar antes de hacerse una lipoaspiración, digamos, ¿no? Para mejorar el tono corporal, el contorno corporal, porque hay que educar primero a la mente, ¿no? Sí. Porque lastimosamente, doctor, ¿cuál es el porcentaje de que va a volver a engordar la que se hizo una lipoescultura si no educó el cerebro y la boca? Mira, el resultado, ¿no? Va a depender. Vos haces un procedimiento estético, ¿no? Al hacer el procedimiento estético, no significa que ese paciente no vaya a engordar, Claro. ¿no? Porque acordate, tenemos células en todo el cuerpo. Así Y donde es. hemos quitado células, esa grasa, aún así, se va a regenerar. Y el adipócito, la célula de gordura, es una célula que normalmente se expande, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, posiblemente vas a quedar con una cintura así, unos hombros grandes y un glúteo grande. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos gordura en todo nuestro cuerpo. Así es. Y si no hacemos una actividad física y una alimentación saludable, ese paciente, Va a volver a engordar. yo le digo así, mira, va a entrar al vestido a los 6 meses y si sigue comiendo, el próximo año no va a entrar.
Así es. ¿no? Y lo peor es que vamos a ir ganando no solamente gordura subcutánea, la gordura visceral. Claro. Cuando hacemos la bioimpedancia, por ejemplo, la bioimpedancia es una máquina que te mide porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de grasa visceral y hueso, ¿no? Entonces, sabiendo tu porcentaje de grasa visceral, es que vamos a determinar si realmente sos candidata para otra lipo o para otra abdominoplastia. Claro. ¿No? Eso es muy importante lo que dice el doctor, porque lastimosamente hay que hablar la verdad. Muchas mujeres se hacen la lipoaspiración, ¿no? No dominando todavía su instinto alimenticio, o sea, ellas todavía comen mucho y obviamente a los 6, 7 meses vuelven a estar gorditas, ¿no? Sí. Vuelven a estar gorditas. Otra cosa, doctor, que le quería preguntar, ¿qué tan importante es el drenaje? Porque dice la gente, no, más caro el drenaje que la cirugía, muchas veces dicen. ¿Qué tan importancia tiene el drenaje después de una lipo, doctor? Mira, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el drenaje es el posoperatorio, no es solamente operarte. El drenaje es lo que te va a ayudar tanto con el drenaje como las cintas modeladoras, que lo usamos por 3 meses, ¿no? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ir ya moldeando la piel, ¿no? Y algunas pacientes, por ejemplo, se van, yo me hice lipo, pero ya no tengo la parte económica para hacerme los drenajes. Que el posoperatorio es lo más importante después de una cirugía, ¿no? Así es, doctor. Eso es importantísimo que la gente lo entienda, de que yo le digo, porque yo veo a veces en la consulta, yo soy ginecólogo, ¿no? Pero a veces cuando van a la consulta, van recién lipeadas y le digo, no te ha hecho drenaje, porque yo las toco y están con el seroma adentro, ¿no? Sí. Le digo, eso es algo muy importante, ¿no? Que hay que hacerse. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo una paciente es candidata a una lipoescultura? Me imagino que como ahorita hablábamos, que tenga un índice de masa corporal determinado, ¿qué otras pautas tiene que cumplir para decir, ella califica, ¿no? Califica una cirugía, y a quiénes descalificamos? Sí. Mira, ese es un punto así. Bueno, ahora con la definición de las lipo, porque hay lipo high definition, medium definition, ¿no? Y soft definition, ¿no? Yeah. Entonces, esas son las nomenclaturas que ahora manejamos los cirujanos plásticos. Entonces, para no todas, está indicada, por ejemplo, una high definition, ¿no? Claro. Esas definiciones que tienen los cuadritos y todo eso. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tenés que tener un índice de masa muscular arriba de 29. ¿Quién tiene 27 a 29? ¿Quién va al gimnasio normalmente? Claro. ¿No? Paciente sedentaria tiene 22 de índice de masa muscular, ¿no? No subcutáneo, ¿no? Claro. Entonces, una paciente que tiene normalmente un índice de masa de mediana definición, no vas a hacerle una high definition. Claro. No va a combinar el abdomen que le hagas con las piernas. Claro. ¿No? Viene de celulitis un poquito. Entonces, para esas pacientes hay que ir viendo cuál a cada una hacerle qué tipo de lipo. Hay hasta lipo higiénica que yo le llamo, ¿no? Que le llamamos. ¿Cuál es esa? Paciente que está con entre obesidad, entre sobrepeso, entrando obesidad, le haces una lipo. ¿Por qué? Porque le vas a disminuir los adipócitos, va a entrar en una lipólisis después de los 3 meses, hasta los 3 meses, y después le metes los análogos, ¿no? Claro, empieza a darle los péptidos, para que, aparte de que no hay que hacerle, ¿no? Que el papel psicológico pues, juega un papel importante, ¿no? O sea, uno se ve más flaco y quiere seguir en esa línea de seguir bajando. Y qué importante, doctor, eso, porque lastimosamente muchas personas tenemos mal el concepto, ¿no? Vemos en la tele una high definition, uno que está con los cuadritos y va y le dice al médico, doctor, yo quiero estos cuadritos. Sí. Y yo he visto, doctor, muchas chicas en el gimnasio que le han hecho los cuadritos en grasa, no sé si eso se hace o no se hace, lo he visto, y después ellas, como no tienen la costumbre o no tienen la dedicación para seguir bajando de peso, se suben de peso, doctor, y quedan gorditas pero con cuadritos. Nosotros decimos,
barriga de tortuga. Eso, barriga de tortuga, doctor, tal cual. ¿No? ¿Por qué? Porque aumenta la gordura visceral. Acordate que la gordura visceral está la grasa, la musculatura y la gordura interna. Claro. Entonces, esa gordura, si vos te haces una lipo, esta va a aumentar, ¿no? Porque el organismo es sabio. Claro. Ella va a buscar dónde guardarse esas calorías. Ya. ¿No? Mi querido doctor, usted que debe tener muchísimas pacientes que se han hecho la bariátrica, ¿cuáles son los procedimientos que más solicitan los pacientes ya bariátricos? Los que ya se han hecho la bariátrica y ya han perdido el peso. Mira, en los bariátricos son pacientes, normalmente te voy a decir algo, Pedro, son pacientes desnutridos, ¿no? Donde tenés que suplementarlos, normalmente se suplementan ellos, pero aún así, después de la cirugía tenés que suplementarlos. Claro. Porque su índice de proteínas, ¿no? Sobre todo los que se hacen en el bypass, sí. ¿No? Normalmente esos pacientes son ya semidesnutridos, así los tratamos. Sí. Son los pacientes que normalmente quedan un poco más flácidos, ¿no? Más envejecidos, ¿no? Y esos pacientes tardan un poco más en cicatrizar y te van a formar seroma, ¿no? Claro. Y son pacientes un poquito más exigentes, ¿no? Y un paciente ya es un paciente especial. Claro. Porque ese paciente ya viene decepcionado porque por su cirugía bariátrica que pensó que iba a adelgazar, iba a quedar normal, ¿no? Pero cuando se ven ya con esa flacidez extrema, sí. se frustra un poco más. Y piensan que la cirugía plástica es la solución. Va a ser el cherry, pero no, a veces claro. no. A veces, por ejemplo, entra con una abdominoplastía, una mastopexia, ¿no? Y en un segundo tiempo a veces le hacemos cruroplastía, claro. Y facial, y en el último caso ya le hacemos la facial o la braquial, ¿no? Claro. Qué importante, doctor, usted lo que está comentando sobre este tipo de pacientes, que es aquel paciente verdaderamente, como decimos vulgarmente, se chorreó, digamos, ¿no? Y ¿sabe qué, doctor? Bien que toca este tema de las proteínas. Paciente que es bariátrico, por alguna razón, no va primero al psicólogo. Y eso es algo fundamental en los pacientes, ¿no? Ir primero al psicólogo para que aprenda a lidiar con esto que se viene, ¿no? Porque se viene un periodo en el que él no va a poder comer, sí. Como ya comía antes, tiene que cambiarle el chip y es muchas veces que la gente no lo hace. Otra cosa que no hacen es juntar los quintos para las proteínas, porque como ya no va a poder absorber esa cantidad de nutrientes de los alimentos que normalmente consumía, va a consumir pocos alimentos, no tiene de dónde sacarlo y es ahí donde hay una falla. No empiezan a vitaminizarse, tomar proteínas, etc. Mira, los pacientes postbariátricos, ¿qué es lo que he visto? Lo primero que abandonan es al psicólogo. Al psicólogo, sí. Lo segundo que abandonan es al nutricionista, ¿no? Así es. Entonces, esos pacientes totalmente abandonaron eso, por más que te hayas hecho un bypass, ¿no? Gástrico o una manga gástrica, esos pacientes engordan. Claro. Porque no es la cantidad de alimentos que tiene que vas a comer. Claro. Es la cantidad de calorías que te metes. Yo, por ejemplo, en Brasil he visto pacientes que se engordaban comiendo 1 kilo de helado, son 5.000 calorías. Claro. ¿No? Entonces no está en el volumen. Claro. ¿No? Está más que todo en las calorías que tiene cada alimento. Exacto. ¿No? Entonces eso es lo que yo veo normalmente en los pacientes. Eso es importantísimo, doctor, para aquel televidente que está ahí viendo el podcast, que está pensando en hacerse una cirugía bariátrica o una cirugía de contorno corporal, tiene que entrar en la realidad y tiene que saber que no es un camino fácil. No. La cirugía bariátrica es un camino difícil, de mucha constancia y que no hay que abandonar tratamientos, como en todo en la medicina, ¿no? Mi querido doctor, desde su experiencia, usted que ha visto a muchos pacientes bariátricos y ha operado mucho, ¿qué mito cree que son los que hay que desmentir sobre la cirugía plástica y la pérdida de peso? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que habla la gente que usted le puede desmentir? Porque la gran mayoría dice, perdés peso y sí o sí tenés que operarte. Mira, uno de los mitos grandes que a veces todavía, con tanta información y todo esto que hay,
todavía los pacientes piensan que al hacerse una lipo, el paciente va a continuar, ¿no?, de la misma forma. Y normalmente es lo que nosotros decimos. Te operás, tenés que hacer sí o sí actividad física. Y le digo así a mis pacientes, no los recomiendo yo, le digo, los recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La alimentación y la actividad física tienen que ir de la mano para tener una buena salud, ¿no? Así es. Entonces, así es, mi querido doctor. Lastimosamente, muchas personas se someten, ¿no?, a la cirugía estética pensando que ahí acabó, y no acabó, es el comienzo más bien, ¿no? Ese es el comienzo. Primero pasan con el doctor, que tiene que ser como él, un doctor certificado, nada de estar yéndose a lo más barato, un doctor certificado que le pueda dar un buen diagnóstico, que le pueda luego hacer un buen seguimiento. Y chicas, por favor, no abandonen su seguimiento. Eso es algo importantísimo. Mi querido doctor, ¿qué recomendaciones usted le daría a una persona que quiere someterse a una cirugía plástica en cuanto a la elección de clínica? Eso es muy importante. Mira, en cuanto a la elección de clínica, tenés que buscarte una clínica, una credenciada por el CEDES, ¿no? Normalmente todas las clínicas tienen un credenciamiento, ¿no?, donde cumplan normalmente todos los requisitos de un medio estéril, lo básico, ¿no? Lo básico, no necesitas solo lo básico teniendo, y sobre todo el medio estéril, porque no te van a hacer hablabas de la mini lipo, no te van a hacer una mini lipo en un cuarto, en un spa, o sea, es algo ilógico. Así es. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo a veces pacientes que se hacen tratamientos faciales, ¿no?, en consultorios dentistas. No quiero entrar en ese ramo, pero... Podemos hablarlo en otro episodio, doctor. Lo invito, sí, para hablar sobre este tema, que hay que hablarlo. Donde no hay un medio aséptico. Claro. Aséptico. Asepsia y antisepsia es nuestros principios como médicos, ¿no?, como cirujanos. Entonces, eso es lo que a veces yo digo, ¿cómo te vas a ir donde pusieron pestañas 20 minutos antes? Y otro donde todo el mundo abre la boca y sabemos que la boca es lo más contaminado del organismo, ¿no? Eso, doctor, que usted habla es súper importante. Lo vamos a hablar en otro tema. Yo sé que se van a quedar picadas las televidentes y los televidentes, pero algo muy importante, digamos, sin desmerecer, pero tiene que ser desde el punto de vista de asepsia y antisepsia. Tiene que ser un lugar estéril, porque las bacterias están en el ambiente, para la gente que no lo sabe. Mi querido doctor, para finalizar, porque se nos fue la hora, podríamos quedarnos hablando aquí 5 horas y hablar sobre todo, pero lo vamos a comprometer para otro episodio al doctor, antes que se nos vaya. Doctor, ¿cuál es el mensaje que usted le daría para quienes para los que están pensando someterse a una cirugía estética? ¿Cuál es el consejo que usted le daría respecto a, por ejemplo, a lo mejor quiere hacerse un lifting o está pensando hacerse una cirugía estética de contorno corporal, o a lo mejor se está queriendo hacer una lipo 3D o una lipo HD? ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted le pudiera hacer para esta persona? Mira, la primera recomendación que yo siempre le digo a los pacientes es que sean pacientes, ¿no? Eso. Normalmente cuando nos sometemos a una cirugía plástica, como yo digo, estamos en la generación microondas, ¿no? Que vos apretás el botón y a los 4 minutos está tú, ¿no? Normalmente no, en la cirugía plástica y en la cirugía, en la ginecología, en todas las áreas, hay un proceso. Claro. Una cicatrización, ¿no? Edema, tiene que haber ¿no? Cumplir los pasos que tu médico te da, ¿no? Así es. Y dejarte llevar por eso, ¿no? Otro consejo, estar seguro de lo que te vas a hacer. Así es. ¿No? Estar seguro, o sea, yo quiero ponerme esto, no, que no sea por ni redes sociales, ni por amigos, ni por influencia, ¿no? Estar seguro de lo que vos querés, ¿no? Así es. Porque lo que hacemos normalmente es ver en ese paciente, ¿no?, qué tipo de cirugía le quedan de acuerdo a su cuerpo, ¿no? Así es. Y no querer parecerse ¿no? Normalmente es lo que yo siempre digo en la cirugía plástica.
Muchos pacientes buscan clones, Claro. ¿no? Quiero parecerme a. Y llevan la fotografía. Llevan la fotografía, ¿no? Claro. Y yo les digo así, pues, mira, me traes otra fotografía y te voy a mandar a un psicólogo o a un psiquiatra. Como el doctor Sevilla lleva los abdominales de Brad Pitt, imposible, pues no, doctor, no hay manera, si no cierra el pico, no hay manera. No hay manera. Mi querido doctor, le quiero agradecer, lo quiero comprometer, doctor, para otro episodio. Hay muchos temas que he querido tocar, doctor. En especial hay uno que me gustaría tocar y lo voy a comprometer y se lo dejo aquí el tip para las pacientes. Doctor, mucha gente habla sobre la negligencia médica en la cirugía plástica. La negligencia médica no solo en la cirugía plástica, es en toda la cirugía. Pero no hay negligencia médica, sino complicaciones que se dan dentro de la cirugía, ¿no? Está mal llamado negligencia médica, seguramente la sabrá, pero hay muchas complicaciones y ningún médico está exento de tener una complicación en una cirugía. Mira, mi profesor decía, quien no tiene, ¿no? complicaciones es el cirujano o el médico que no opera. ¿No? Entonces, así eso es. Mi querido doctor, lo vamos a dejar para otro episodio. Mi querido doctor, le quiero agradecer mucho por haber venido, habernos despejado las dudas. La cirugía plástica es un tema que, la verdad que es una punta de un iceberg lo que hemos tocado hoy día, y me gustaría invitarlo y comprometerlo para otra ocasión, hablar sobre otros temas. Todo aquí, espero que usted me acepte la invitación. ¿Aceptada? Claro, aceptada. Perfecto, mi querido doctor. Un mensaje que le quiera dar a las personas que quieren someterse a un tratamiento para bajar de peso y mejorar su imagen corporal, ¿qué consejo les daría? Mira, voy a tomar tu última palabra. La primera es de una forma saludable. ¿Qué significa una forma saludable? Primero, una alimentación saludable, que eso significa el 80% de tu comida y el otro 20% es la actividad física, ¿no? Teniendo eso, ¿no? Ya tenemos una actividad y una vida más saludable. Segundo, los péptidos, la cirugía bariátrica y todo eso, ¿no? Y otra, estar seguro de lo que vos realmente querés. Porque hay muchos pacientes que se operan pensando que va a haber algún beneficio, ¿no? de su mundo exterior. Pero primero hay que conocerse a uno mismo si realmente uno quiere realizarse una cirugía, ¿no? Entonces eso es lo que normalmente les recomiendo, estar seguro, ¿no? de qué procedimiento se va a hacer. Ahora con la IA y con todas estas redes sociales, el paciente ya tiene más noción, tiene información, ¿no? Entonces, esa información, usarla. Y una de las cosas más importantes es que no se estén comparando, sobre todo en las redes sociales. Cada persona tiene su propia anatomía, ¿no? Y en cada persona y en cada cuerpo hay que buscar su mejor versión. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que sabio consejo. Ya saben, si usted está buscando operarse, lo tenemos al doctor Rodrigo Mercado en One Day Clinic. Todas las consultas, si vieron el podcast, le va a hacer un descuento. Le agradezco por estar en su podcast Entre Consultas. Nos vemos para otro episodio.